Racely Enríquez pertenece a la dinastía de los hermanos Duarte, estilistas famosos de nuestro país, pero fue al enviudar a temprana edad. Este tumor era demasiado agresivo, era un sarcoma granulosity. No quería que lo conectaran a la máquina respiratoria, pero no tenía el valor suficiente para en ese momento decirle desconéctenlo. Que ligó su pasión por la forma con la profundidad del contenido, enseñando a otros estilistas a que encuentren el éxito. Hoy en 100% Dominicano. Señores, para que ustedes vean, me gustan estas situaciones cuando yo tengo programas que vengo de una forma y me encuentro con otra, como son las cosas de Dios. Nuestra invitada de hoy es una caja de sorpresa. Es una mujer que se dedica al estilismo, a la belleza, pero que ha encontrado en esa belleza un propósito espiritual y de alguna manera ha ligado la banalidad con lo profundo. Eso merece un aplauso de mi parte y un agradecimiento por estar con nosotros en 100% Dominicano, Racely Enríquez. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que estoy sumamente agradecida y me siento muy especial por ser elegida por ustedes en apoyo y representación de todos los dominicanos. Amén. Racely, empiezo con una costumbre y no la voy a romper hoy. ¿Tú naciste aquí o tú naciste allá? En la República Dominicana. ¿De dónde tú eres? Cuéntame. Nací en San Francisco. Luego, dado a mis sueños, mi tía me lleva a vivir a la capital. Y es en la capital cuando comienzo a desarrollarme ya. Muy jovencita en la capital. Muy joven, unos 13 años. 13 años. Sí. Ok. Entonces, te desarrollaste en la capital, pero no emigraste hasta madura ya o emigraste aquí joven. No, me casé en la República Dominicana, mi esposo era ciudadano y es él quien me trae aquí a los 18 años. Ok, Sí. vamos, no llega ahí todavía. Quiero saber cómo te desarrollas allá en la República Dominicana antes de casarte. Ok, en la República Dominicana mi tía que me trae desde mi campo, que se llama La Bajada, en San Francisco, un campo donde no había agua potable, no había electricidad en ese tiempo. Mi tía me saca de allí porque me decía, tú eres muy linda, muy inteligente, me gustaría que te puedas desarrollar. Okay. Me lleva, me paga el colegio mientras yo cuido sus niñas. Y es ahí en donde mi familia, que son estilistas, me llevan en el transcurso de la peluquería. Ok, porque tú vienes de una familia de estilistas. De estilistas. O sea que tú eres... Sí. Seguiste la línea familiar. Exactamente, es algo que genéticamente ya nosotros traemos y somos representados por los hermanos Duarte en la República Dominicana. Los hermanos Duarte, yo he oído ese nombre. Sí, muy famosos. Sí. Sí. Entonces vienes de ese lineaje. Sí. O sea que Esa es mi genealogía. el estilismo te nació. Prácticamente lo traigo en la sangre, Exacto. como decimos nosotros los dominicanos. Y aunque no era mi sueño, después con el tiempo me fui dando cuenta que esta sí era mi pasión, que este sí es lo que me encanta, es lo que puedo hacer como que estoy respirando prácticamente. O sea que tú seguiste el viejo cliché. No, yo no voy a hacer lo que hace mi familia. En Al ese principio. momento había algo que yo observaba mucho y era que en los días festivos era en donde los peluqueros más trabajaban. Oh. Y entonces había ese como espacio en donde yo decía, wow, pero se trabaja mucho estos días, pero se comparte muy poco con la familia. Entonces eso a mí me quitaba como esa motivación por ser peluquera, porque yo decía, no, todo el día parada y además no tiene tiempo para compartir con tu familia. Es algo como que de verdad te puede causar que, aunque esta sea tu pasión, el miedo a perder esta libertad de celebrar muchos momentos con tu familia lo pierde. Entonces ese era mi miedo. Entonces yo me visualizaba más como una empresaria. Ajá. Esa parte me encantaba, de vestirme bonita, de salir afuera con una chaqueta, un vestido. Eso era lo que a mí más me llamaba la atención. No era tampoco el manejo de empresas, era como esa imagen
Después yo fui descubriendo que esa imagen podía estar vinculada a la peluquería. Ok. Sí, y ahí fue que me definitivamente. encontraste. Sí. Porque de cómo me hablaste fuera de cámara, esa es tu pasión. Sí, esa es mi pasión. Me gusta mucho la peluquería, es algo que puedo desarrollar. No es que no me canso como un ser humano, pero puedo trabajar muchas horas y es algo que me hace muy feliz. Es parte ya de mi vida y yo creo que el día que no toco un cabello no estoy completa. Sí, definitivamente es mi pasión. Llegaste entonces aquí a Estados Unidos, te trajo tu esposo, ¿verdad? Sí. ¿Qué llegaste? Porque no tuviste un salón inmediatamente. No. Yo comencé en las peluquerías de mi familia como shampoo girl. Okay. Era la que lavaba la cabeza. Aquello me encantaba. Okay. Llegué aquí y inicialmente con mi concuñada Bienvenida comencé a hacer lo mismo, a ser una shampoo girl. Después me registro, inmediatamente llego, me registro en la escuela que era New Horizon y comencé entonces la peluquería. Antes de eso ya había estudiado en la República Dominicana y hacía mi colegio y estudiaba en Nancy Lee, que es una academia que se hizo muy famosa allá, pero esos créditos no me eran aquí válidos y esa es la razón por la que tengo que volver a iniciar aquí. Okay, claro. Entonces inicio la escuela. En ese transcurso es cuando muchas cosas comienzan a pasar con la vida de mi esposo, con mi propia vida, el poder asimilar todos estos cambios, esa transición, ese duelo que yo creo que todos los que venimos aquí pasamos por él, de decir que quizás este no es el país que yo quiero estar, que estaba mejor en la República Dominicana que aquí. Entonces paso por este duelo, pero igual yendo a la escuela y trabajando como shampoo girl. Y aquí las propinas eran en dólares, eso me gustaba mucho. Entonces claro. Ahí comienza toda esta trayectoria. Y poco tiempo después, mi concuñada se enferma y mi esposo me compra la peluquería. Ok. Sí. Wow. Sí, un logro muy bonito, pero no es como se veía. Ya Araceli tiene una peluquería, pero la peluquería estaba sin clientes y los peluqueros se fueron. ¿Esa fue tu primera peluquería? Esa fue mi primera peluquería en Jersey City. Wow. No te muevas. Esto es 100% dominicano. Araceli, ese éxito de tener tu primera peluquería se vio empañado, diría, ¿no? Quizás no quiero usar esa palabra empañado, pero se vio afectado por lo que sufriste después. ¿Quieres hablar de ello? Claro que sí. Tener tu primer negocio cuando tú no estás listo puede ser un poco complicado, porque en ese tiempo nosotros no hicimos ningún análisis de mercado. No pensamos en que los clientes todavía no conocían de mí. No pensamos en que los peluqueros no confiaban tanto en mí como líder para quedarse allí. Porque tú eras la shampoo girl. Exactamente, ¿entiendes? O sea, yo no tenía ninguna experiencia de cómo liderar. Y fue muy complicado. El salón se quedó sin clientes y sin peluqueros. Y yo recuerdo, mi esposo tuvo que pagar la renta de ese salón por mucho tiempo. Yo era muy hábil. Y yo comencé a leer sobre liderazgo, tomaba talleres de John Maxwell, tomaba todo lo que aparecía, me iba al Jacob Javits Center, todos los talleres de peluquería, siempre estaba muy activa porque yo tenía esa hambre de desarrollar y ahora más mi peluquería y mi carrera. Entonces el salón por un tiempo estuvo así. Habían días en los que yo no tenía ni un solo cliente. Aquel salón pasaba por todas las situaciones del mundo, no agua caliente, no calefacción, siempre había un problema. Y eso a mí como que me tenía frustrada, incluso muy desencantada de ser peluquera. Yo decía, pero esto es tener una peluquería, es que no puede ser. Cuando yo veía aquel salón, cuando estaba mi concuñada lleno de gente. Pues despacio yo comencé a adquirir nuevas peluqueras y hicimos un equipo de personas muy jóvenes. Y los clientes comenzaron a venir,
todo comenzó por este blogger dominicano, que las dominicanas estábamos pasando este blogger en ese alrededor que era prácticamente italiano, pero habían algunos puertorriqueños, algunos dominicanos, y comenzaron esta gente a venir. Nueva clientela. El salón llegó a un límite en donde la gente hacía filas afuera para entrar. Wow. Aquello era un ambiente que todo el mundo quería estar allí. Sí. Es un sábado, tenías que estar ahí para vivir esta experiencia. Entonces así es como comienza prácticamente el éxito de Raceli como peluquera. Ahí fue que hiciste el clic entre la importancia del lado espiritual con el lado de la belleza. Todavía no. No. En ese espacio yo tuve muchas experiencias, pero una experiencia que me marcó y me llevó al éxito, porque como dice el libro de John Maxwell, el lado positivo del fracaso, es que en ese salón había una peluquera que se combinó con una persona que trabajaba en el frente de la peluquería y me abrieron una peluquería en la misma esquina de la mía. Esto comenzó a llevarse todos mis clientes. Era algo que yo decía, Dios mío, detenían los clientes para decirle, mira, que tenemos este especial aquí, que yo soy la que estaba con Raceli. La gente seguía derecho y me decía, mira, me llamaron de allí. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que entre nosotros podamos hacer algo así? ¿Sabes qué? El mal no triunfa por mucho tiempo. Y a los 3 meses, el dueño de la peluquería vino a mí y a mi esposo y nos dijo, les cambio su punto por el mío y solamente me pagan la fornitura. Dije, ¿cómo? O sea, una esquina en donde aquello, ya yo me miré, yo dije, no, olvídate, 15 peluqueras, yo me miré. Y efectivamente hicimos el contrato, tomé el local. Cuando yo llegué al local, no era lo que yo pensaba. No. Aquello era destruido. Hasta los productos estaban en el piso destruidos. Wow. Nos podemos hacer muchos daños unos con otros. Sí. Entonces, mi esposo no estaba al principio de acuerdo. Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo veo el éxito que va a tener esa peluquería. Yo traje mi sacerdote, que siempre estuve muy vinculada al lado espiritual, y bendijo el salón. Al otro día, usted no va a creer, pero al otro día amanecieron las ventanas rotas. Ay, Dios Yo llamo mío. al sacerdote y le digo, Padre John, usted no va a creer lo que pasó aquí. Y él me dice, hija, tranquila, a usted nunca le va a faltar trabajo. Y hasta el día de hoy, que todavía la peluquería lleva mi nombre, nos falta trabajo. Amén. Aquello fue un éxito, como yo también lo visualicé, de tener muchas peluqueras. Nosotros llegó un momento en donde tuvimos que volver a remodelar el salón, hacer un círculo en el medio para alrededor, poner estaciones, porque ya no dábamos abasto. Sí. Entonces la peluquería realmente es algo que a mí no solamente me ha dado el éxito profesional, también está muy vinculado a lo espiritual, y es en ese cambio de la peluquería pequeña a la peluquería grande en donde yo conecto la espiritualidad a través de lo que vino después, porque no siempre esa peluquería fue éxito. En el lado laboral, sí, pero en el lado personal es cuando mi esposo se enferma y comenzamos en una transición muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Quieres que hablemos de eso? Por supuesto. Creo que muchas personas no conocen esa parte mía, pero sería interesante porque muchos pasamos por esos procesos y no sabemos cómo canalizar estas emociones, cómo atravesar un duelo y cómo atravesar el duelo y la parte profesional al mismo tiempo. Porque realmente cuando nosotros no tenemos educación emocional es muy fuerte. Muy importante la inteligencia emocional. Exactamente. Entonces es muy struggling llevar todo esto a tu trabajo. Porque de alguna manera nosotros como estilistas, y todos los que son estilistas saben, estamos transmitiendo mucho más que solamente aplicar producto. Transmitimos nuestra energía, transmitimos nuestras emociones al cliente. ¿Ve? Porque estamos tocando partes muy importantes del cliente, de lo que muchos peluqueros no somos conscientes o no éramos conscientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tocamos la cabeza del cliente, primeramente estamos imponiéndole las manos, ¿verdad? Lo segundo es que estamos tocando partes muy importantes en donde no voy a entrar
a esta parte, pero sí en donde tenemos puntos energéticos en donde podemos transmitir Amén. nuestra energía. Así es. ¿Ve? Entonces es allí en donde comienza ese vínculo de la espiritualidad con la peluquería. Quiero llegar a eso, pero quiero que la gente entienda qué te llevó ahí. Tu esposo se enfermó. Sí. Mi esposo, cuando yo llegué al principio aquí, le dio su primera leucemia. Yo tenía unos meses que había llegado y yo trabajaba en el salón de mi concuñada y por 3 meses yo me fui al hospital con mi esposo. Yo abandoné todo, mis estudios, el trabajo. Yo me olvidé de Araceli. ¿Cuánto duró esa lucha, Araceli? En el hospital él duró 3 meses. 3 meses. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte. Era una persona que realmente yo sentía que no se merecía algo así. ¿Cuánto duró la batalla completa? Unos 8 meses. 8 meses. Sí. Lo perdiste rápido. Esa fue su primera enfermedad. Sí. Y luego de eso, él duró 7 años limpios. Limpio totalmente de cáncer. Okay. Entonces, en esos 7 años, es como que los 7 años de la abundancia en Egipto, ¿verdad? Entonces, esos 7 años fueron lo de las vacas gordas para nosotros. Eran unos tiempos en donde estábamos siendo muy bendecidos. Vinieron nuestros hijos, compramos nuestra primera casa. Unos meses después compramos esta casa. O sea, fueron años de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucho amor, de mucha entrega y de mucha espiritualidad, porque nosotros pertenecíamos a grupos de pareja, servíamos en la iglesia, estábamos siempre en retiros de pareja. Era una vida, aquello era un sueño, pero como todo sueño, tiene un despertar. Y muchas veces no son los despertares más agradables, pueden ser pesadillas en un momento dado. Y ese sueño que pasó a los 7 años de mi esposo estar limpio, él vuelve de nuevo y le da leucemia, pero ya no en la sangre. Ya fueron células leucémicas en un tumor en el cerebro. Y este tumor era demasiado agresivo. Era un sarcoma granulosity y el caso de él en ese año era el número 4, porque es un tipo de cáncer que aquí prácticamente no se ve tanto. No era tan común. Y desde la primera vez que fuimos a chequearlo, fue el mismo doctor que lo atendió la primera vez y él dijo que el caso él no lo podía tomar. Y yo recuerdo que mi esposo, al darle espalda, yo le pregunto al doctor que cuánta posibilidad y tiempo había de vida y él no me hizo nada, solamente me dijo 0. Fue muy difícil. Ya mi esposo también presentía que iba a fallecer y de alguna forma él era súper apegado a mí, a sus hijos, y él como despacio se fue desapegando. Y ahí yo fui encontrando muchas respuestas. Me decía, es muy extraño que ya él no está con ese apego a los niños. Ya después que él estaba en el hospital me dijo, si en algún momento llego a estar en intensivos, yo no quiero que me traigan más los niños, donde los jueves y los domingos yo llevaba a los niños para hacer vida de familia con él. Y lo cual también eventualmente mis hijos me preguntaban, ¿por qué no nos llevaste más? Ve, todo esto fue pasando, yo no volví a la peluquería y hoy por hoy yo todavía tengo ese agradecimiento por las personas que estaban allí, porque el local siguió abierto y la gente se siguió atendiendo y dándome mucho apoyo que yo jamás pensé tener. Y luego mi esposo llega ya a su etapa final, en donde ya lo tuvimos que conectar a la máquina, cosa que él había pedido que no quería. No quería que lo hicieran. No quería que lo conectaran a la máquina respiratoria, pero nuestra parte humana y la esperanza, que muchas veces hace mucho daño, pero que muchas veces es esa fuerza que te mantiene luchando, ¿ve? Y yo recuerdo que yo decía, no, es que si esta es la única forma para que él pueda durar más, no sabemos. Hay gente que han estado en intensivo, lo conectan a una máquina respiratoria y salen bien.
pues lo conectamos y en ese proceso es donde mi esposo muere esa noche. Para mí fue muy difícil porque era algo que él me había pedido que no hiciera. Y ahí es donde comienza mi proceso de culpabilidad. Y esa noche estaba con unos amigos de nosotros, ya la familia se habían ido. Y cuando lo están conectando a la máquina no estaba funcionando, era una máquina ventiladora, no estaba funcionando en el momento y le comienzan a dar oxígeno manual. Yo estoy presenciando todo aquello y yo estoy mirando cómo él está prácticamente yéndose. Yo lloraba increíblemente porque en ese momento el dolor se apodera tanto de ti que tú pierdes la conciencia de quién te puede escuchar, tú pierdes la razón prácticamente. Y a él lo conectan luego que le hacen toda esta parte manual, pero en ese momento es que él muere. Y yo sabía, porque nuestras almas todas están conectadas. Y en el momento de la muerte, yo creo que hay que vivirlo para tú poder experimentar esto y poder creerlo. Y en ese momento, yo sabía que su cuerpo ya estaba sin alma. Ya estaba sin alma. Pero no tenía el valor suficiente para en ese momento decirle desconéctenlo. Porque todavía yo tenía la esperanza y yo decía, Señor, si tú resucitaste a Lázaro que tenía 3 días de muerto, mi esposo que tiene minutos, tú lo puedes hacer. Y oraba incansantemente. Era una cosa impresionante. Oraba desde el dolor, desde la desesperación. Era algo tan grande que yo tenía tanto deseo de que él pudiera vivir. Y fue muy fuerte. En ese momento, antes de conectarlo, que le quitan el oxígeno que tenía, el doctor me dice que si yo tengo algunas palabras para decirle. Y en ese momento a mí no me salió nada más que decirle cuánto lo amaba y si él necesitaba que yo le pidiera perdón por algo. Lo único que él me dijo es que él le agradecía mucho a Dios por haber tenido a mí como esposa. Me dijo, te amo. Y esas fueron sus últimas palabras. No siempre el éxito viene acompañado de buenas experiencias. Pueden ser experiencias muy duras, pueden ser noches muy amargas y muy oscuras y muy solas, porque en un momento muchas personas te abrazan y te dicen estoy aquí, pero eso es solo una palabra. Esas personas quizás después nunca más vuelven a aparecer con una llamada para decirte cómo te sientes, qué necesitas hoy. Entonces, haber pasado por toda esta trayectoria de mucho dolor, de muchas lágrimas, pero de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Crecimiento que hoy me encanta compartir con otras personas. Y vamos a hablar de ese éxito ahora cuando regresemos. Quédense con nosotros. No se mueva. Esto es 100% Dominicano. Araceli, entonces de salones, ¿verdad? Ya tienes varios salones, pero ya te pasaste a otra pasión. Estás ahora dando charlas, dando conferencias. Háblame de eso. Sí, esa es una parte muy interesante y muy linda de mi carrera. Es como que es evolución, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar siempre en la misma batalla. Ese mismo proceso de tu esposo, ¿tú entiendes que te hizo, que impulsó tu espiritualidad?
Por supuesto, por supuesto. Es allí en donde yo comienzo a preguntarme qué es la muerte. Y es por ende a donde comienzo a meditar en esa respuesta, en esa búsqueda, que no pasa, porque quizás te iluminas en una área, pero quiere más, ¿entiendes? Entonces es allí en donde yo encuentro mi Ikigai. Es allí en donde yo encuentro la peluquería, esta profesión, el estilismo, ya no como carrera, ya no como esta fuente de ingreso, sino como mi propósito de vida, más con un servicio desde el amor y la igualdad. Es dado a las meditaciones y todo esto que ya he contado, que este proceso se da. Y ahí es cuando comienzo a ir a mentorías, en donde nunca yo pensé que yo iba a educar. Jamás. O sea, yo tenía una peluquería en Clifton que me iba súper bien. Tenía una en Jersey City con más de 15 estilistas. Me iba súper bien. Mi vida estaba perfecta. Pero había algo más en mí. Yo decía, hay algo más en mí. Y comencé esa búsqueda. Mi alma es muy curiosa. Y es allí en donde en una mentoría un pastor me dice, un pastor que yo había criticado duramente. Sí. Me dice ese día, tengo un mensaje para ti. Yo le tengo pánico a los mensajes, porque ya la muerte de mi esposo ya me la habían dicho en un mensaje para mí. Ajá. Y yo, ay, un mensaje para mí. Y vuelve y me lo repite. Cuando yo me decido escuchar, él me dice, tú vas a educar. Y Dios te está llamando hace mucho tiempo y tú no atiendes el llamado. Tú vas a empoderar muchas mujeres. Tú vas a ser grande. A mí lo que me dio fue miedo. Yo dije, yo, mentora, ¿cómo? Si todavía ni siquiera estoy capacitada. Pero comenzaron puertas a abrirse. Porque basta, como dice el Kybalión, Claro. que el alumno esté listo y llegue el maestro. Comenzaron puertas a abrirse. Se dio que vino una mentora de Brasil y yo tomo la mentoría con ella. Ya ahí me hice educadora. Después fui a Brasil a especializarme con muchos diferentes estilistas que hoy son creadores de tendencias. De ahí fui a un taller a Dubái, en donde también me especialicé con Munir, que es un peluquero ahora mismo épico. Y comenzó toda esta trayectoria. Cuando ya sentía lista, entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Hoy es el tiempo de tomar mi llamado. Hice una meditación, comencé a ver mi Ikigai y ponerlo al servicio de los demás. Amén. Y es ahí en donde comienzo los talleres, que gracias a Dios todos han sido un éxito, en donde empoderamos mujeres no solamente para trabajar más profesionalmente, con mejores técnicas, con las estrategias, con los conocimientos correctos, sino también dándole esta parte espiritual, en donde ya tú no ves la peluquería como carrera, sino como tu pasión, como tu propósito de vida. Que es otra cosa. Exactamente, que es un servicio desde el amor y la igualdad. Como decía mi maestro, o vives service to self o vives service to others. Exactamente, sí. Tú encontraste ese servicio a los demás en tu pasión. En mi pasión, por supuesto, por supuesto. Yo comencé a descubrir que el servicio me hacía muy feliz. Sí, y da mucha paz. Exactamente, pero algo también que yo observaba era que los clientes se enojaban conmigo porque yo llegaba tarde. Y todo esto era un escándalo en la peluquería, pero bastaba que yo llegara y el cliente se tranquilizaba. Sí. Y las peluqueras me decían, ay, Raceli, yo no sé lo que usted tiene en las manos, pero desde que usted toca a los clientes, ellos se ponen tranquilitos. Yo, ay, es que yo le hago la oración del lobo, detente lobo feroz. Pero en verdad, yo comencé a mirar que en mí había un espíritu de paz. Ajá. Entonces decía, es muy curioso. Cuando yo comenzaba a hablar, la gente se emocionaba mucho y conectaba y se podía trasladar a lo que yo decía. Entonces yo comencé a contarles historias. Lo hice primero con mi mamá, contándole la historia de José, de Moisés, de David. Y yo veía cómo ella se ponía. Yo decía, esto está bien interesante. Entonces comencé a implementar esa parte en la peluquería. Y yo veía cómo los clientes cambiaban inmediatamente. Ya no se iban solamente con una imagen transformada, sino que también se iban con un poco de paz. Amén. Y también notaba que la gente se abría mucho conmigo y me comenzaban a contar cosas. Yo decía, bueno, también soy psicóloga,
Pero yo creo que ese espíritu de paz, si todos lo tenemos, solamente es desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Amén. Sí. Qué bueno. Me queda muy poco tiempo, pero quiero que me le digas a la gente ese mensaje en tu pasión, dónde pueden encontrarte, dónde pueden verte, dónde pueden, cómo tú puedes hacer sus vidas mejores. Por supuesto. Ahora mismo tenemos un taller el 19 y 20 de mayo de 2 días, acompañada también de otro artista brasilero que trabaja también conmigo en conjunto. Y es allí en donde vamos a mostrarle con pruebas a las peluqueras, a las estilistas que participan y también los sponsors, fíjate, también ellos se llevan como este mensaje. Y es allí en donde la peluquera pueden conocer a profundidad, no solamente de técnicas, no solamente de herramientas y de educación, también esta parte espiritual de cómo mantener esta paz, esta calma cuando la peluquería está en una tormenta, no solamente con los clientes, muchas veces es la falta de cliente, cómo yo contacto cliente, cómo yo llego a un público determinado, cuál es mi target, ¿entiendes? Entonces ya comenzamos a darle todas estas herramientas, cómo yo preparo una modelo para que pueda atraer el cliente que yo quiero. Wow. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar experimentando estos días. Tenemos un día teórico y un día práctico en donde vamos a estar enseñando de estetizar el cabello hasta cómo aplicar un producto para que tus mechas nunca se manchen. Cómo salir un diseñador de mecha dependiendo de las facciones del cliente, a lo que nosotros llamamos visajismo, otros llaman biotipo, otros llaman foto, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que vamos a estar experimentando en estos días. En ese evento me dijiste que vas a lanzar tu libro. Sí, correctamente. Hacer este libro para mí ha sido algo retador, pero creo que es la mejor forma de llegar a todos los peluqueros que sea posible. ¿Tiene título? Claro, la guía del colorista. La guía del colorista. Sí. Una guía práctica para que el colorista jamás pueda fallar en la peluquería. Que solamente tengas que venir y buscar allí en qué tema necesita, o sea, desde la fisiología del cabello hasta los peróxidos, hasta toda la parte química del cabello y de los productos. Va a estar expuesto en este libro. Ay. Y al servicio de todo. Araceli, gracias. Te confieso que quisiera seguir hablando contigo y que toquemos más en el punto de vista espiritual, que ya veo que me dijiste que andaste por muchos países. Sí. En esa búsqueda. Sí, en esa búsqueda me fui a las Amazonas de Corea del Sur. Fui al Vaticano, por supuesto. La búsqueda no para. Todavía estoy en ella, sí. Pero siento con una conciencia más elevada. Siento en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que para mí es ya el antes y el después. Sí. Porque después que consigues eso, ya todo va fluyendo en paz. Sí. Eso es lo más importante, esa paz. Claro. Araceli, gracias. No tengo palabras para agradecerte tu participación en nuestro humilde programa. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Amén. A ustedes también. Y a ustedes en sus casas o donde quiera que nos estén viendo, muchas gracias por estar una semana más con este proyecto que, bueno, pues resalta historias tan hermosas como esta y quiere, pues, contar lo bueno que somos los dominicanos. Recuerda sintonizarnos la semana que viene por donde quiera que nos sintonizaste esta semana, a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Hasta la próxima, país.